Ha fracasado el segundo intento por evacuar a los civiles en la ciudad ucraniana de Mariupol. Unas 450.000 personas están atrapadas bajo condiciones críticas en esa región. La evacuación de civiles moviliza también el llamado de distintos jefes de gobierno ante Vladimir Putin, el canciller alemán o el primer ministro de Israel o el presidente turco para que cese el fuego y también cree corredores humanitarios en el lugar. Vladimir Putin advirtió este día que solo detendrá la guerra si Ucrania deja la resistencia. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Rusia recrudece su asedio en torno a la estratégica ciudad de Mariupol luego del fracaso en el segundo intento de evacuación. Este lunes está prevista la tercera ronda de conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia para volver a intentar una tregua. Cientos de hombres hacen fila en la capital de Ucrania, en Kiev, para unirse al ejército. Llegan con resolución, dicen, para defender a su patria de la invasión de Putin. Y Naciones Unidas elevó a 1,5 millones los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania. La mayoría de ellos llegan a Polonia, pero muchos más siguen su curso a Alemania. En breve tenemos los detalles. Fracasa la apertura del corredor humanitario. La Cruz Roja Internacional anunció que el nuevo intento de evacuar Mariupol en el sureste de Ucrania ha sido interrumpido por segundo día consecutivo. Es en esa ciudad portuaria donde habitan más de 450.000 personas y también los planes para evacuar la ciudad de Volnovaya, unos 60 kilómetros al norte de Mariupol, que han sido cancelados. Ambos bandos se acusan mutuamente de violar la tregua temporal mientras las fuerzas rusas reanudaron sus ataques contra otras ciudades clave del resto del país. De momento resulta difícil constatar el avance real de las tropas de Moscú en territorio ucraniano, aunque en la ciudad de Jersón, ya bajo control ruso, los civiles ucranianos continúan desafiando la presencia de las fuerzas invasoras. Tenemos la posibilidad de conocer un poco más cómo va la situación en terreno. Lo hacemos con el periodista Philip Crowder, quien nos amplía desde Leópolis, el que ha sido hasta ahora el principal centro de acopio, de ayuda y también de evacuación de refugiados en Ucrania. Philip, te saludo. Bueno, ¿y cuál es la situación naturalmente ahora mismo en Leópolis, donde está? ¿Sigue siendo acaso el principal refugio antes de continuar a Polonia? Sí, así es. La verdad es que la guerra puede parecer un poco lejana aquí, porque en esta ciudad, en el oeste de Ucrania, no ha habido ataques rusos desde el principio de la invasión, pero mucha gente se ha ido de esta ciudad. Y a la misma vez, mucha gente está llegando para luego intentar irse en automóviles o en autobuses o en trenes. Ayer nosotros llegamos desde la frontera polaca y ahí vimos lo que se ve todos los días en esa frontera. Cientos de automóviles, pero también cientos de refugiados que estaban caminando para poder entrar en un país donde hay paz. Muy pocos periodistas internacionales han logrado quedarse en Kiev. Se cierra el cerco en torno a la capital y te lo pregunto también porque el ejército ucraniano ha dicho que las tropas rusas están desmoralizadas, que han sufrido grandes pérdidas. ¿Cuál es tu impresión del asunto? Está claro que hay puntos de vista muy diferentes en una guerra de un ejército a otro, pero la verdad es que el ejército ucraniano y los civiles que están ayudando a los militares ucranianos, todos parecen tener confianza. ¿Por qué? Pues porque los avances rusos parecen ser un poco más lentos de lo que se esperaba del lado de Moscú, pero estos avances rusos existen. Lo que es verdad es que uno de los objetivos del ejército ucraniano es la capital, es la ciudad de Kiev, y estas fuerzas van avanzando, pero van avanzando de forma violenta. Según informes que tenemos hoy, ha habido disparos rusos sobre civiles que estaban intentando salir de algunos de los suburbios de Kiev donde hay soldados rusos hacia la capital Kiev, donde se sentirían un poco más en seguridad. Y por último, las tropas rusas, ya lo decías, han tomado el control de algunas ciudades. ¿Cuál es la situación de estas ciudades que están bajo las tropas rusas ahora mismo? ¿Hay un contacto con la población? ¿Hay ayudas quizás que se están canalizando? ¿Qué has podido recoger?
Pues la verdad es que el control de esas ciudades es una teoría un poco relativa. Ustedes acaban de ver las imágenes de la ciudad de Kherson, por ejemplo, que en teoría está bajo control ruso, con soldados rusos en las calles mismas de esa ciudad, pero eso no significa que no hay ucranianos que se están manifestando contra esta ocupación rusa en el mismo momento. Estas ciudades a lo mejor se vive un poco mejor dentro que en otras que están encerradas por tropas rusas. Estoy hablando aquí, por ejemplo, de la segunda ciudad más importante o más grande de Ucrania, la ciudad de Kharkiv, en el norte, que está casi totalmente encerrada por tropas rusas. Ahí la gente que sigue ahí lo está pasando mal. Son esas ciudades como Kharkiv o como Mariupol, donde hay combates muy feroces en este momento, desde donde la gente que ha estado atrapada quiere salir lo más rápidamente posible. Philip Crowder, muchas gracias por estas informaciones. Cuídate, un abrazo. Y fuentes de inteligencia militar británica dicen que las fuerzas rusas atacan deliberadamente áreas pobladas por civiles. Una respuesta, dicen, a la resistencia ucraniana que sorpresivamente ha frustrado el avance de Rusia. Pese a ello, aún se siguen inscribiendo voluntarios para unirse al ejército ucraniano. Actualmente rige una obligación para los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años a permanecer en el país para unirse al ejército, a ese servicio militar obligatorio. Pero como veremos en el siguiente informe, hay quienes no necesitan mirar esta ley para enrolarse en el ejército. Estos hombres están decididos a luchar por su patria, pese a la potencia militar rusa y aún sin el apoyo de la OTAN. En Kiev hacen fila para enrolarse en las Fuerzas Armadas ucranianas. Han decidido ofrecer su aporte en esta guerra. Es mi deber, quiero ser útil, quiero ayudar, proteger y luchar. Quiero que mi familia vuelva a Ucrania lo antes posible y haré todo lo que pueda. Otros voluntarios se preparan para la batalla, sienten optimismo respecto a la victoria. Sabemos por qué defendemos nuestro país. Nuestros hombres que luchan contra las fuerzas militares rusas saben lo que hacen. Los rusos, en cambio, no lo saben. Nosotros sí lo sabemos y por eso ganaremos. Esa determinación es el motor que inspira a los voluntarios de zonas lejanas para unirse al combate. El ejército ucraniano, Zelensky, todo ha sido inspirador. Aunque el país está rodeado, todo el mundo aquí se ha movilizado. No tengo ilusiones ni ideas románticas de la guerra. No pienso en convertirme en héroe ni nada de eso. Solo estoy acá porque así debe ser. ¿Pero podrías morir? Sí, es una posibilidad. Los intensos combates ya han llegado a la ciudad de Irpin, cerca de Kiev. Pronto se podría poner a prueba la valentía de estos voluntarios. Y según el último reporte de Naciones Unidas, el número de refugiados ucranianos que huyen del conflicto supera el 1,5 millones de personas. Y de ellos, alrededor de 925.000 han cruzado la vecina Polonia. Allí la ciudadanía se ha volcado a facilitarles la ayuda humanitaria. Además, muchos polacos han ofrecido trabajo y alojamiento a los refugiados. Por otro lado, en el plano político, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, denunció este domingo la propaganda rusa sobre las supuestas discriminaciones que con carácter sistemático habrían sufrido estudiantes africanos al intentar huir de Ucrania y entrar en territorio de la Unión Europea. Recordemos que estudiantes y jóvenes de países como India o Nigeria han denunciado ante la prensa el hostigamiento y la discriminación a la hora de abandonar Ucrania y apelar a ese estatus de refugiado. Y nuestra enviada especial a la frontera entre Ucrania y Polonia, Michalina Kowal, nos trae a esta hora las historias de una de las olas de refugiados también que crece cada día también en la frontera polaca. Michalina, saludos y bueno, ¿qué historias, qué testimonios has podido recoger? Hola Jenny, sí, así como tú lo mencionabas, la cifra de los ucranianos que llegan a Polonia pues sigue en aumento todo el tiempo. Ahora mismo en la estación central de Przemyśl, de la ciudad donde nos encontramos, una de las ciudades más grandes cerca de la frontera con Ucrania, están cientos de personas que por supuesto tienen ese denominador común que es la guerra, pero todas estas personas también tienen sus propias historias y algunas de ellas, quizás las más dramáticas, por supuesto, son las historias de niños que vemos en grandes. Hay muchos niños aquí también en la estación. Hoy justamente hablé con una niña de 5 años, Jenny, que nos contaba de las cosas que son importantes para ella como una niña.
cumplir años y recibir una muñeca, y por otro lado que cuenta también unas historias muy dramáticas como la del padre que se tuvo que quedar atrás en Ucrania o la abuela que se quedó del otro lado de la frontera que no pudo cruzar junto a la familia. Michelina, siguen también paralelamente a esas historias que nos cuentan, siguen aumentando los refugiados, también lo vemos a tus espaldas, la gran afluencia de gente, cómo ha ido empeorando eso también en esa estación en la que te encuentras. A medida que Rusia intensifica su ofensiva, aumentan los refugiados. ¿De qué dimensiones es el éxodo de ucranianos realmente donde te encuentras? Sí, justamente las personas que ven detrás de mí están tratando de comprar sus boletos o de recibir el boleto que va a ser gratuito para ellos al demostrar su pasaporte ucraniano. Son todas las personas que quieren salir de esta ciudad de Przemyśl y llegar a otras partes de Polonia, también a otras partes de la Unión Europea, por supuesto. Hay realmente oleadas de personas que llegan, Jenny. Eso se debe a los embotellamientos de los trenes que tratan de salir de Ucrania y entrar a Polonia. Están ahí parados en la frontera. Aquí hay momentos de más tranquilidad para los voluntarios, hay momentos de alivio, pero si no, los autobuses, por ejemplo, de los bomberos siguen trayendo cientos y cientos de personas. Hoy, hablando con uno de los funcionarios de los ferrocarriles aquí en Przemyśl, me contó que desde que empezó el conflicto hace un poco más de una semana, así como bien lo sabemos, ese es el día que él considera con más aflujo de personas de Ucrania que tratan de salirse de aquí. Michelina Kobol, muchas gracias por todas estas informaciones. Un abrazo. Gracias. Claro, la ola de refugiados se expande también por todos los países fronterizos de Ucrania y también lo hace en Rumania. Desde allí vamos a conectar ahora con la periodista Elisabetta Piqué, que luego de haber estado en Kiev toma el pulso ahora mismo a la ola de refugiados desde Bucarest. Elisabetta, buenos saludos. ¿Y qué nos puedes contar de la situación en este país que tiene además una amplísima frontera con Ucrania? ¿Qué te ha tocado ver? Bueno, a mí también me ha tocado ver este éxodo que diría bíblico que está viviendo todos los países, por supuesto, que rodean Ucrania, las colas en las fronteras. Aquí hay varios puestos fronterizos, tanto en el este como en el norte. Allí las colas kilométricas para cruzar, pero del otro lado de la frontera ya hay muchísimas organizaciones humanitarias de todo tipo esperando a los refugiados con carpas, mantas, una primera mano de bienvenida, un té caliente. Aquí hace muchísimo frío en estos países en esta época del año y cuentan que aquí además han llegado y ha habido en los últimos 3 días 60 puentes aéreos, porque también están llegando no solo ucranianos, sino también muchísimos estudiantes extranjeros de países como la India, Túnez, México, Marruecos, y ha habido puentes aéreos justamente para repatriar a todos estos extranjeros que, a diferencia de los ucranianos, solo pueden quedarse aquí 5 días. Los ucranianos, por otro lado, sí pueden, si tienen un pasaporte biométrico, me explicaban ahora en el Centro de Asistencia para los Refugiados de los Jesuitas, pueden optar por viajar a otro país europeo. Quienes no lo tienen deben quedarse y deben quedarse aquí momentáneamente. Es decir, una situación también bastante colapsada aquí en Rumania. Elisabetta, tú que has tenido la posibilidad de hablar con ellos, ¿qué dicen estos estudiantes que son, digamos, que tienen un destino distinto a los ucranianos de pasaporte? Y te lo pregunto también porque la autoridad europea acaba de decir de que se trata de propaganda rusa, que no habría tal discriminación. Bueno, aquí, como te digo, no he escuchado nada de este tipo de discriminación, sino que, bueno, se han organizado y han podido partir muchísimos de estos estudiantes que venían de la parte sur, ¿no?, de Ucrania, es decir, desde la ciudad de Odessa y desde la ciudad de Kherson, que tienen importantes universidades. Y hablando de Odessa, hoy la historia bastante dramática, pero como una de las tantas de una mujer de 35 años, economista, que con su hermana de 32 y 2 chiquitos, uno de 10 y una de 4, fueron hasta la frontera en el auto, y tan larga era esta frontera que ellas dijeron, bueno, dejemos el auto aquí, y cruzaron a pie. Decían, ¿qué importancia puede tener un auto ante la posibilidad de salvar la vida de mis niños? Es decir, hay unas historias muy, muy dramáticas. Elisabetta Piqué, muchas gracias. En Bucarest. Gracias a ustedes.
Y cada vez son más refugiados que buscan refugio, naturalmente abrigo en Alemania. Primero llegan a ciudades fronterizas como Polonia, como Frankfurt ahora, por ejemplo, y luego muchos de ellos se dirigen a Berlín, a la capital. Más de 37.000 personas habrían llegado a la capital alemana. Mike Friedrich trata de no perder la cuenta. Aquí tenemos comida y artículos de higiene. La ropa se queda afuera. Su consulta de enfermería en Frankfurt del Oder, en la frontera con Polonia, parece el almacén de una tienda de abarrotes. Acaban de traer una bolsa llena de alimentos para bebés. Las cajas con donaciones para la población ucraniana se amontonan. Sus amigos asisten con el embalaje. Mike y un compañero lanzaron una campaña de donaciones tras el inicio de la ofensiva rusa. Ahora quieren cruzar Polonia en un convoy para llevar esos artículos hasta la frontera ucraniana. Productos de higiene femenina, muchísimos pañales. La ayuda recibida para los niños ha sido enorme, porque los niños también son los que más sufren en la guerra. Boba Preuss-Bocic habla por experiencia propia. Soy de la antigua Yugoslavia, viví la guerra siendo niña, mi familia lo perdió todo, no teníamos nada. Esta mujer quiere enviar donaciones a su país de origen. Ha perdido el contacto con sus familiares de Kiev, pero Tania Albrecht no se queda de brazos cruzados. La gente tiene necesidades y como ahora tengo tiempo, estoy reuniendo de todo y donando cosas que la gente necesita. Al otro lado del río Oder se encuentra Słubice, la ciudad polaca vecina de Frankfurt. Olena Pankin-Pola se mueve por aquí. Apenas ha dormido durante días. Ella también es ucraniana y ahora se encarga de gestionar alojamientos para compatriotas en el exilio. Acaba de alojar en un hotel a 2 mujeres con sus hijos que llegaron anoche. Ellos prefieren permanecer en el anonimato. Estuvimos 48 horas en la carretera. El autobús tuvo que salir de la ciudad a toda prisa, mientras los proyectiles estallaban detrás de nosotros. Ahora nuestros hombres tienen que ir a la guerra. Al recordar a su familia en Ucrania, no puede contener las lágrimas. Del lado alemán, en Frankfurt del Oder, cargan los más recientes envíos de ayuda humanitaria. Iban a ser solo 6 vehículos, pero ahora ya suman 14 camiones y autos repletos de provisiones que llevarán hasta la frontera con Ucrania. Me siento bien, animada e ilusionada. Estamos haciendo algo enorme. Si todo sale bien, esperan poder trasladar a Alemania a todos los refugiados posibles en su camino de vuelta. Y aquí en Berlín, la comunidad judía ha acogido a más de 100 niños ucranianos judíos a quienes ayudó a evacuar de un hogar de acogida en Odessa. Ha sido naturalmente un enorme viaje. Los niños llegaron después de un viaje de autobús que los llevó desde la ciudad del Mar Negro de Odessa a través de Moldavia, Rumania, Hungría y la República Checa, antes de llegar a su destino final, que era Alemania. Tras la invasión, estos niños, entre los que también se encuentran a bebés, pasaron las primeras noches refugiándose en el sótano de ese hogar. Ahora Tuvia se encuentra a salvo en Berlín, pero este bebé de 5 semanas ya vivió su primera tragedia cuando su madre lo entregó a un hogar de acogida para asegurar su resguardo. Ella vino a vernos con el bebé cuando tenía 4 días. Se lo entregó a mi padre, el rabino de Odessa. Luego se dio la vuelta y se fue sin besar a su hijo. Tuvia es uno de los 105 niños judíos que han sido llevados a Alemania desde Odessa. En la comunidad judía de esa ciudad ucraniana viven algunos supervivientes del Holocausto que ahora temen posibles atrocidades por parte de los rusos. Un rabino de Berlín aceptó ayudar. Con la guerra nuestro trabajo cambió. Ahora hacemos otras cosas. Estábamos enseñando, ahora estamos salvando vidas. Es nuestro trabajo. Les tomó 2 días llegar a Berlín en 2 buses que pudieron pasar con prioridad a través de Rumania. Pero con la comunidad separada, los que están a salvo temen por los que se quedaron atrás. Tengo miedo porque mi madre y mi padre se quedaron en Ucrania, en Odessa.
Y cada vez que pasa algo allí y leo las noticias, los llamo para saber qué pasó y si todo está bien. Muchos de los niños carecen de documentación válida y fueron evacuados de un hogar de acogida en Odessa. Con las fuerzas navales rusas concentradas frente a la costa de esa ciudad del Mar Negro, la comunidad judía al menos sabe que ahora tendrán seguridad en Alemania. Y nuestro periodista de la redacción política de Deutsche Welle, Andrés Goldschmidt, ha estado siguiendo para nosotros las novedades aquí en la capital de Alemania. Andrés, te saludo y bueno, nuevamente este país se enfrenta al desafío de los refugiados y haciendo un paralelismo con 2015, ¿cuán preparada está Alemania? ¿Qué tal, Jenny? Bueno, hasta el domingo habían llegado aquí a Alemania algo menos de 40.000 personas provenientes de Ucrania, una muy pequeña parte comparada con los más de 1 millón que han salido del país y sobre todo comparándola con la cantidad que llegaron en 2015, más de 1 millón de refugiados de Siria y de otros países. Pero el problema aquí es que la mayoría están llegando a Berlín y la ciudad se ve, o la capacidad organizativa de la ciudad, de a poco se va alcanzando un límite. Por eso desde la ciudad han pedido ayuda a los otros estados, también al gobierno central, para que participen también. No olvidemos que mucha parte o buena parte de la ayuda también depende de voluntarios y de la iniciativa privada, y además, por ejemplo, esta cifra que yo te decía de 40.000 personas también puede estar subestimada porque las personas que llegan aquí no están siendo registradas, de manera la cifra real podría ser aún mayor. La ayuda se va, o la organización se va organizando, montando sobre la marcha, de manera que si el flujo sigue, como además se espera que lo haga, puede ser problemática la organización aquí en Berlín sobre todo. Andrés, y además has estado siguiendo distintos actos de protesta en apoyo a Ucrania aquí en Berlín. ¿Qué nos puedes contar ahora mismo? ¿Dónde te encuentras? Estoy aquí en la Bebelplatz, al lado de la Ópera Estatal y enfrente de la Universidad Humboldt. Hoy a la mañana empezó con un concierto de la Staatskapelle de Berlín, aquí en la Ópera Estatal, dirigido por Daniel Barenboim. A beneficio, lo recaudado será destinado al Fondo para Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas. Luego, aquí estamos escuchando la música. Este es un evento artístico donde participan artistas y escritores presencial y desde la propia Ucrania, no solo artistas o escritores de esa nacionalidad, también está en la lista de quienes participan el escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y hasta hace una hora también hubo aquí a 600 metros en dirección a la puerta de Brandenburgo, a la embajada de Rusia, una manifestación con la consigna "Detengan a Putin, detengan la guerra". Andrés Goldschmidt, muchas informaciones. Te dejamos trabajando. Gran día largo para ti. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, y seguimos con más informaciones ahora mismo sobre el tema de Ucrania, naturalmente, porque mientras la crisis entre Moscú y Occidente se sigue agudizando, Alemania intenta junto a Israel rebajar las tensiones. El sábado, el canciller federal Olaf Scholz recibía en Berlín al primer ministro israelí Naftali Bennett, quien siguió el viaje relámpago del primer ministro israelí a Moscú, donde se reunió con Vladimir Putin durante 3 horas. El encuentro de Scholz y Bennett es el segundo en una semana y acordaron mantenerse en contacto permanente. Bennett se ha ofrecido además como mediador, pues Israel mantiene muy buenas relaciones tanto con Moscú como con Kiev. Bennett sorprendió a muchos cuando este sábado se convirtió en el primer líder mundial en reunirse con el mandatario ruso desde que comenzó la invasión. Tras esta visita, Bennett también conversó con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y aumentan los pedidos de parte de jefes de gobierno hacia Vladimir Putin para que ceda en cuestiones clave como el cese del fuego y la evacuación de civiles. Turquía ha vuelto, de hecho, a tomar una iniciativa diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente Recep Tayyip Erdogan habló este domingo por teléfono con su homólogo Vladimir Putin para pedirle, lo que decíamos, aceptar un alto el fuego en Ucrania, abrir los corredores humanitarios y llegar a un acuerdo de paz. Turquía mantiene estrechas relaciones con ambos países, pero recientemente limitó el paso de los buques de guerra rusos al Mar Negro
Un antiguo acuerdo internacional permite a Ankara, recordemos, bloquear ese paso de buques por sus estrechos en tiempos de guerra, aunque no puede impedir que regresen a sus puertos de origen. Este domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, fue recibido en Moldavia por la presidenta Maia Sandu para discutir sobre los impactos de la invasión rusa a Ucrania y los efectos en los países vecinos. Y Blinken aseguraba a la mandataria que los Estados Unidos apoyarían a la pequeña ex república soviética con el reto que impone la llegada de miles de desplazados ucranianos a este país fronterizo. Se calcula que en los 11 días que ya cumple el conflicto han llegado a Moldavia más de 230.000 personas. Y este viaje de Blinken también dio a conocer que su país podría enviar aviones de combate F-16 hasta Polonia, siempre y cuando Ucrania ponga a su disposición pilotos de guerra. Estamos estudiando la idea de que Polonia pueda proveer aviones a Ucrania y también barajando la posibilidad de cómo asistir a Polonia si es que decide proveer esos aviones. Y en medio de todo esto, una delegación estadounidense de altos funcionarios viajó en las últimas horas a Venezuela para reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro. Ello pese a la inexistente relación entre ambos países desde el año 2019, cuando, recordemos, Estados Unidos cerró su embajada en Caracas. De acuerdo con informaciones del The New York Times, Washington busca aislar a Rusia tras la invasión de Ucrania. Es una lucha de poder que enfrenta el presidente Joe Biden con su homólogo Vladimir Putin, principal aliado internacional de Nicolás Maduro. También hay que recordar que entre las medidas impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, hoy aliado de Putin, es la del embargo que le impide a Venezuela negociar su petróleo, que representaba el 96% de los ingresos del país. Y antes de despedirnos, vamos a revisar el resumen de algunas de las principales informaciones, las más actuales en torno a la guerra de Ucrania. Según Ucrania, Rusia prepara un bombardeo contra el puerto de Odessa. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan hablaron de nuevo con su homólogo ruso Vladimir Putin. Erdogan ha pedido un alto el fuego general urgente. Por su parte, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, intenta mediar entre Ucrania y Rusia, aunque reconoció que la posibilidad no es alta. El oeste de Ucrania ha sido hasta ahora mayormente preservado de los bombardeos, de ahí que la totalidad de los 1,5 millones de refugiados ucranianos que ha registrado la ONU hayan huido a través de las fronteras que colindan con Polonia, Hungría y Moldavia, por donde además ingresa la ayuda humanitaria. Un éxodo inédito en Europa que se extiende también hacia República Checa y Alemania. Con esto nos despedimos. Es la edición especial sobre la guerra en Ucrania por parte de Deutsche Welle. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.